pasar en ese sentido y la pasas en reversa y el carro corre en el otro sentido, ¿cómo te das cuenta que está cambiando de espacio de un lado a otro? En cambio, en el tiempo sí, hay una flecha. Ya lo vamos a saber cómo. Ya lo vamos a ver cómo. Ya, listo. Vamos comenzando, chicos, con la última de las preguntas. A ver, como ustedes saben, en las preguntas tenemos algunas que son nivel, bueno, nivel dummy, o sea, nivel kinder, primaria. Y ahí, si no puedes con esas, pues sí, considera otras opciones profesionales, porque son bien papayitas. Hay otras que son un nivel moderado, y hay otras que son un nivel complejo, y otras que son muy complejas. ¿Bien? Vamos a comenzar. Una pregunta con definición. Correcto. ¿Sí? A esta le tienen que dar un poquito más de tiempo. A la pregunta de reconocimiento, y después puedes regresar. Pero a esta... la tienen que pensar, pues, ¿no? Obviamente que la mayor parte del examen... No es tan tranca, ¿no? No es tan tranca, mira, dice. El biotecista guiarse solo por reglas, sin convicción personal. ¿No se poner tus convicciones para poder guiarte? Falso. Vamos a ir desmenuzando. La convicción es una debilidad que debe evitarse. Igualito, la misma cosa, la misma pregunta, la misma opción. La convicción no es necesaria, sí, tiene que tener una convicción. Hay una doxa, un episteme, ¿sí? Que tú tienes que tener una creencia, ¿no es cierto? Esa es tu convicción, porque tú te crees en ella. La presión externa siempre debe dictar la decisión. Falso. También depende de ti. Claro. La convicción es solo para dilemas personales, no, falso, al contrario. Al contrario. Miren la otra. El resultado de una reflexión profunda y un compromiso con la sabiduría práctica. En las respuestas del examen, no le voy a dar así tan gordas. No, porque ya sería demasiado fácil. Las que son gordas son las respuestas. No, aquí estoy tratando de enseñar. Ahora, ¿qué entendemos por sabiduría práctica? Porque una de las opciones menciona el tema de la sabiduría práctica, me equivoco. Sabiduría práctica. ¿Qué entiendes por sabiduría práctica? Sabiduría práctica. ¿Es lo... ¿Qué? Sí, está bien. ¿Quién sabe? No, quien sepa. Al contrario, nadie sabe. Interactuar. ¿Será lo mismo que la erudición? No. La erudición es el chancón. El chat GPT se podría decir que es erudito. Sabe todo y de todo. Pero realmente será sabio. Ya, bacán. Dice que es casi como una maña, ¿sí? Es maña, capacidad aplicativa. Es la capacidad de utilizar el conocimiento en la situación concreta. Es MacGyver, usabilidad. O sea, ¿tú sabes para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? No, para rascar mi oreja. Usabilidad. Esa es sabiduría. Claro, que no es bueno, ¿no? Porque es cochilino, todo lo que quieras. Pero no eso es sabiduría práctica. Y está bien, maña. Se podría decir que es maña. Se podría decir porque es cómo haces para solucionar el problema en la práctica. Y si funciona, lo repites, pues. Para eso tienes que tener en cuenta dos cosas. Recuerdan su lectura de Ricard. El contexto en el que sucede la situación, la trama de la situación, es decir, la narrativa, la historia que estamos analizando, y los distintos puntos de vista involucrados, y las reglas o los principios éticos generales. Y luego, ¿cómo los aplico a este caso concreto? Por ejemplo, el tema de la justicia. El concepto de justicia es un concepto que creo que todos, aunque sea de manera intuitiva, entendemos, ¿no? Pero ya sabemos que debemos buscar la justicia y evitar el mal. Sin embargo, tú tienes un caso concreto, específico en la práctica clínica. Te llegan dos enfermos con insuficiencia respiratoria y solo tienes un balón de oxígeno. Aplica el principio de justicia allí. O sea, el principio de justicia lo podemos tener claro en forma abstracta, pero ¿cómo aplicamos al caso concreto? Eso es lo que Aristóteles llamaba la frónesis o prudencia. Frónesis. Maña, si quieres, ¿no? Maña. Bueno, maña, o sea. No. Frónesis sí, es un... Prudencia. Es prudencia. Prudencia. Prudencia, ¿sabes lo que es? Pruder. Prever. Ver claro, más allá de lo que es ahora. Ver las consecuencias también.
prudere. Eso es honesto. A ver, chicos, en la página... ¿Saben lo que hizo la justicia con Salomón? ¿Saben lo que dijo Salomón cuando le dijeron qué es lo justo acá con este niño? Sacó su espadota y dijo mitad para cada uno. ¿Y eso es lo justo? Lo justo no siempre es el justo medio. Es la bondad, lo bueno. En la moral, lo justo está pegado a una regla. En lo moral, sí, porque ustedes forman parte de una comunidad. Y entonces lo justo es lo moral, lo que está sometido a una regla. Pero en lo ético, la justicia siempre debe pasar por la bondad, por la benevolencia, por el deseo de dar felicidad al mundo entero. Eso es lo justo. Lo justo es que tú estás aquí para darnos felicidad. No todos, ¿no? No todos. No, algunos al rabio. Sí, como es. A ver, veamos. Pero la 185 no la llegamos a resolver. Considerando la idea de la pequeña bioética como prolongación de la pequeña ética. Recuerden que la bioética es una rama de la ética. Y la ética es una rama de la filosofía. ¿Y la filosofía es? La búsqueda de los primeros principios y causas de lo real. Ahí está, de Aristóteles. La filosofía es el amor por la sabiduría. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta ello, ¿qué papel juega la convicción en el bioeticista o el profesional de la salud al enfrentar dilemas éticos, donde hay reglas ambiguas, donde, digamos, los principios se vuelven aparentemente ambiguos, dado que pueden contradecirse entre ellos? La convicción, ¿dónde queda? ¿Cuál es el lugar de la convicción? ¿No? Y teniendo en cuenta que la presión externa es significativa. Doctor, tiene que resolver este caso. Resuelve este caso. Pero no es tan fácil, no sé, usted me lo resuelve, usted verá qué hace, qué hago, ¿no? Bueno, vamos a ver los casos. El bioeticista siempre se debe guiar por reglas, no tiene convicción personal. No. ¿Saben por qué no? Porque no hay lugar a la objeción de conciencia, y ese es uno de los pilares de la libertad del profesional de la salud. Tiene libertad para objetar un tratamiento, pero no puede haber libertad de conciencia si es que no hay capacidad ¿de qué? Lean, convicción. Si no tienes convicciones personales, ¿cómo vas a tener libertad de conciencia? ¿No? Muy bien. B, convicción como resultado de una reflexión profunda. Y, yo dejaría ahí Ahí quedó. Ahí sí, yo dejaría ahí la respuesta. Ahí lo dije. Convicción es el resultado de una reflexión profunda y un compromiso con la sabiduría práctica. Para tener una convicción, o sea, no es simplemente se me mete una idea y la quiero llevar a cabo sea como sea, sino tras un análisis de la situación, que a veces por fuerza de la situación tiene que ser rápido, llego a una decisión. Y esa decisión tengo que aplicarla. Pero la aplico fundamentadamente. Si alguien me dice, usted, ¿por qué le puso el trasplante al paciente A y no al paciente B? No es simplemente, sí, me equivoqué. No, es que yo le iba a poner al B, pero me confundí, era el A. No, tú tienes que responder basado en razonamiento, juicio, de tal manera que puedas determinar la relación entre la regla y el caso. Bien, eso es sabiduría práctica. A veces hay que romper las reglas, pero que la ruptura de la regla no sea lo usual, ¿no? Claro. A veces hay que romper una regla. Bueno, claro, si viene un asesino a preguntarte, hey, ¿has visto dónde se esconde una chica de negro con lentes de rulos? Que es que somos del gota a gota, queremos venir a cobrar la cuenta, ¿no? Y entonces, Ya es así. no, yo soy una persona muy sincera, no puedo mentirles, no puedo soy mentir. honesto. Entonces, No, así no es, ¿no? está ahí, miren, acá, la que está a mi costado, escondida debajo de la mesa, esa es, aguanta, ahí, pa. No te preocupes, campeón, quédate tranquilo, tú has dicho la verdad, no has roto reglas. Mientras, ¿ves? Eso es un buen indicador de moralidad. Siguiente, 184. Vamos por la 184. Sí, 184. Veamos, tenemos la conexión entre hermenéutica, ética y narración. A ver, ¿la narración qué es? ¿Qué entienden por una narración? La trama de una historia. Si yo les digo, ¿cuál es la trama de Los Tres Chanchitos? ¿Por qué les estoy preguntando? Por la
el contenido de la historia, ¿correcto? Ya, esa es narración. La vida, Paul Ricoeur la entiende como narración. ¿Hasta ahí estamos claros? Como una historia. ¿Quién eres tú? Ya cuentas tu historia de vida. Eso es lo que tú eres, ¿no? Correcto. Entonces, hermenéutica, capacidad de determinar el sentido de la narración. Y ética. Bueno, la conexión entre estas tres variables es clave en el proceso de deliberación sobre decisiones de fin de vida, como la atención a la narración del paciente, es decir, cómo el paciente vive su enfermedad, cómo la comprende, cuál es la historia y el sentido que le da a dicha historia relacionada con su enfermedad, ¿no? ¿Recuerdan, no? Todo en la vida es una narración. Todo en la vida es una narración. Correcto. Acá estamos hablando tanto de su historia, sus valores, miedos y esperanzas, que están mediados por una hermenéutica profunda, es decir, por un análisis que nos permite encontrarle un sentido. Hermenéutica es interpretación. Interpretación, básicamente. Esto podría llevar a un resultado ético diferente que una evaluación puramente médica de su condición, ¿no? Es decir, cómo la atención a la narración podría llevar a un resultado ético diferente que el utilizado meramente con criterios clínicos. Por ejemplo, por criterios, a ver, les doy un caso, pero que es muy particular, ¿no? Pero que una vez les conté. ¿Qué pasa si ustedes tienen a un paciente, ya, digamos acá su compañerita? Su compañerita está muy bien, salvo un cáncer al hígado con metástasis cerebral, salvo eso, está bien. Nada más, pequeño detalle, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué sucede? Ella, lo que le toca es cuidado paliativo, porque ni modo que le saque el cerebro y el hígado, ¿no? Le toca cuidado paliativo. Y entonces ella dice, no doctor, no me dé cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque yo quiero ofrecer mi sufrimiento por mi salvación y por las almas benditas del purgatorio. Y entonces yo le pregunto, perdón, ¿usted a qué se dedicaba? Yo soy monja. Ah, entonces, su cosmovisión, su forma de entender la vida, ¿qué es lo que va a generar? Que tome una decisión que no es necesariamente irracional, simplemente es producto de su fe. Ahora, ¿esa decisión es coherente con, por ejemplo, lo que el médico prescribiría? No, pero ¿se debe respetar? Sí, es su deseo, finalmente es su autonomía, ¿correcto? Entonces, vamos a las claves. La narración de vida es irrelevante. Por ejemplo, en ella su historia de vida, que nos lleva a comprender el por qué ha tomado una decisión divergente con respecto a lo que receta el médico, ¿es irrelevante? No, la historia de vida siempre es relevante. ¿Qué más? ¿Solo los datos médicos importan? ¿Solo los datos médicos importan? No. Fíjate, los datos médicos provienen de la narración. Claro. El cuerpo mismo narra. Es un narrador. Por ejemplo, yo lo veo a él y su cuerpo ya me está narrando su historia. Por ejemplo, lo veo con los ojos vidriosos, sí, con los brazos inyectados, etc. Ya hay una narración ahí que me dice quién es. No. Si yo narro, voy al control, narro. ¿Qué narro? ¿En una enfermedad? ¿Mi padecimiento? No padezco de nada. O sea, no me siento enfermo. No me veo enfermo, me veo viejo, pero no enfermo. Pero ustedes no saben que tengo un cáncer de próstata. Ahí está ahí. Pero yo no me siento enfermo. No me veo enfermo. Claro, eso no se ve. Pero tengo un cáncer de próstata. Claro, eso no se ve. En otros casos, el estilo de vida va a hacer que sí se te vea el resultado de ese estilo de vida en tu cuerpo. Generalmente, los que están mirando a su interior constantemente, los nerviosos, los apesumbrados, los neuróticos, miran a su interior. Y el mínimo dolor, por ejemplo, a mi esposa se le quebró una uña, casi se suicida. No soy la misma, soy otro. Es un dilema existencial. A ver, ¿la atención a la narrativa permite comprender el significado que el paciente da a su vida y su muerte? ¿O no? La forma en que el paciente ha vivido y el significado que el paciente da a su vida permite comprender cuál es la visión que tiene de la muerte, por lo tanto. Correcto, obviamente, ¿no? Sus preferencias y su concepto de dignidad. Muy bien. C. La narración solo introduce confusión en la toma de decisiones. No, o sea, te aclara todo. Claro, te da luz, te hace comprender mejor a tu paciente. Si tú sabes la historia de tu paciente, ¿lo comprenderás mejor? Sí. En cambio, si tú lo tratas como un veterinario, a un perro, no, pues
No, correcto. Siguiente, tenemos la C. La D, la narración es útil solo para fines de investigación, no para ediciones clínicas. Al contrario, es fundamental para la clínica. Y E, la narración solo sirve para confirmar la decisión médica ya tomada. En el ejemplo que yo les di, es lo contrario. Por la narración. Ya. ¿Listo? Sigamos, chicos. 183. 10 de la noche. 183. Ojo que las preguntas no necesariamente van a ser igualitas, podríamos cambiarlas un poquito, pero ya se hacen ustedes una idea. Si la bioética debe responder ¿cómo? Con justicia, responsablemente a la complejidad de la vida y por tanto de la muerte, ¿cómo una perspectiva hermenéutica puede influir en la concepción y aplicación de la justicia? ¿Cómo la hermenéutica te ayuda a comprender mejor la justicia y a aplicarla adecuadamente en lo que respecta al acceso a la atención médica? Sobre todo cuando faltan recursos. Falta plata, faltan guantes, faltan tomógrafos, faltan respiradores, etcétera, ¿no? ¿Cómo la hermenéutica te puede ayudar en este caso? La hermenéutica no te da herramientas para abordar la justicia distributiva. Cuando hablamos de asignación de recursos, eso es justicia distributiva. ¿La hermenéutica te da herramientas o no te da herramientas? Sí te da. O la estamos viendo porque sí, porque bueno, el profesor estaba volando un día fumándose un troncho y se le ocurrió hablar de hermenéutica. No. La hermenéutica nos sirve para resolver casos clínicos, ¿no? Muy bien. B. Interpretación. Permitiendo una interpretación de la justicia que va más allá de la mera equidad formal, considerando las narrativas de vulnerabilidad y necesidad y buscando soluciones equitativas. Un poco larga, pero obviamente esa es, claro, la vamos a reducir en el examen. Nos dimos cuenta. Que la lean, la interpreten, nada más. Nada más. Esa. Perfecto. Ojo, interpretación de la justicia va más allá de la equidad formal. Por ejemplo, yo te digo, tú te vuelves, tú eres vago, te da por no estudiar, te dedicas a, yo qué sé, bueno, te dedicas pues a pasar droga en los aeropuertos, ¿no? Muy bien, ¿ya? O sea, tienes un destino brillante, ¿no? En cambio, tu compañera, la señorita, se dedica a hacer su especialidad. Luego hace un doctorado, 2 maestrías, trabaja realizando estudios clínicos para el NIH de Estados Unidos, o sea, se desarrolla, y es una docente brillante que recibe constantemente premios, etc. Es decir, se vuelve una médico y una docente ejemplar. Ahora, digamos que yo, que soy el Estado, le voy a pagar, porque trabaja para el Estado, basándome en el principio de igualdad formal para todos los ciudadanos, así como en Cuba. Ya, a ti te voy a pagar 1.000 soles, a ti también te voy a pagar 1.000 soles. ¿Sería correcto? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Normal, ¿no? Total, ¿para qué tanto estudias medicina? Si igual haciendo como es de burro, No. Estudia medicina para salvar vidas. Claro. Primum non nocere y deben cuidar. Deben Comunica. cuidar sin cobrar. Claro. Claro, ahí está. Él se quiere ir a escribir las páginas amarillistas, ¿no? ¿Qué dijo Susi? A ver, vamos a ver. Ya, 182. Pero se entiende la idea, ¿no? Ya, perfecto. 182. Quiero que lean la interpretación que se ha dado a la definición que está al principio. Ya, a ver. ¿Cómo la bioética hermenéutica podría ofrecer una crítica constructiva a enfoques puramente principialistas o consecuencialistas? Y enfoques principialistas, aquellos que solo se basan en principios normativos o en normas de carácter universal y general racional, pero que no toman en cuenta las circunstancias del caso. Luego, cuando hablamos de enfoques puramente consecuencialistas, ¿qué quiere decir? Es una ética que solo se basa en las consecuencias de las acciones, pero no en principios o normas, ¿no? Frente a estos dos tipos de ética que están peleados entre sí, por decirlo así, ¿cómo nos ayuda la hermenéutica? ¿De qué manera nos ayuda la hermenéutica? Al demostrar que los principios y las consecuencias son irrelevantes para la ética. O sea, la hermenéutica nos va a decir, oye, el paciente se te va a morir si es que le das demasiada de esta sustancia. No, ¿qué me importan las consecuencias? Abre, chupa, pum, ya, muere. No, ¿así es? No. ¿Los principios son importantes o no? Primero no hacer daño. ¿Y ella qué piensa? Me importa un bledo. Lo que me interesa a mí es explorar, conocer. Sí, así le tengo que hacer una vivisección, pero al menos voy a obtener conocimiento. No, ¿eso sería correcto? No. La hermenéutica nos dice, tanto las consecuencias como los principios son
Importantes, ambos, ¿no? Muy bien. Al señalar que si bien principios y consecuencias son importantes, no son suficientes para captar la riqueza del significado y la narratividad humana. Para comprender el caso, ¿solo bastan los principios éticos y las consecuencias? No, también tenemos que ver cómo el individuo en particular está comprendiendo su proceso de enfermedad. Narrativa. ¿Cuál es su narrativa? ¿Se va entendiendo? El padecimiento Ya, tiene correcto. una forma de presentarse. Ahora, ¿se puede reemplazar los enfoques principialistas y consecuencialistas por una hermenéutica pura? No, porque la hermenéutica tiene como parte de los insumos para su trabajo, ¿qué cosa? Los principios y las consecuencias de las acciones morales de los hombres. Estarías anulándote. Claro. La acción anula. Correcto, nos vamos a la 181. El autor menciona la importancia de no dejar fuera ninguna tradición, es decir, ninguna concepción cultural acerca de lo que es la vida, la cosmovisión, la moral, etc., ¿no? El autor menciona la importancia de no dejar afuera ninguna tradición. Por ejemplo, digamos que tú eres budista. No, acá no vamos a tener en cuenta la forma de ver budista del mundo, ¿no? Tú adecúate a la nuestra. Eso sería dejar afuera una tradición, ¿no? Ahí hay una diferencia entre lo occidental Y lo que oriental. le gusta los protocolos, la ley, las normas, las reglas, y lo oriental que le gusta el corazón. No utiliza leyes. Muy bien. Entonces, no, es la 1, 181. ¿Dónde coexisten? A ver, en un contexto donde hay distintos sistemas de salud con distintas valoraciones culturales, pensemos en una sociedad pluricultural, tal vez más Estados Unidos, Europa, bueno, en fin, ¿no? En una situación así, la bioética hermenéutica, ¿cómo podría facilitar un diálogo entre las distintas tradiciones? A, imponiendo un único modelo ético universal. No, eso sería totalitarismo. B, promoviendo un diálogo intercultural. Recuerden, la hermenéutica implica ¿qué cosa? Diálogo. La hermenéutica es diálogo para comprender. La palabra clave aquí es comprender. ¿Cómo yo te comprendo a ti? Por ejemplo, yo te veo a ti que estás cansada, que no rindes, que estás hecho una vaga, que no sé cuánto, pero converso con ella y me doy cuenta de algunas cosas que no había tomado en cuenta, sus dificultades personales, por ejemplo, y de ahí encuentro en qué sentido en que se comporte del modo en que se comporta, ¿no? O por ejemplo, él es un maleducado, ¿cómo es que yo encuentro sentido a su mala educación? Bueno, no lo educaron bien, es solo un ejemplo, obviamente, no es nada, es solo un hipotético, no es nada personal, luego se lo cree. A ver, vamos a ver. 180. La sabiduría práctica, la convicción. Ya, muy bien. ¿Cómo podría un bioeticista desarrollar y aplicar la convicción en un escenario donde no existe un consenso claro? Tienen una situación en la cual hay un dilema ético. Es un dilema pesado, difícil de resolver. No hay un consenso claro. Un bioeticista que utiliza la hermenéutica, ¿qué podría hacer? A, imponer su propia convicción y no justificarla. No, sería un totalitario. B, a través de un proceso de discernimiento reflexivo que integra la comprensión de la situación particular, la consulta de principios y la deliberación. Esa es, obviamente, y esa es no porque sea la gordita, por cierto, o sea, la respuesta ancha. La respuesta largota. A ver, vamos a unas que sean un poquito más papayitas, ¿ya? ¿Ahí no lo quieres? ¿Quiere una yuca? Sí. Ya, como decía Fujimori, ya, la yuca para ti, o sea, la tranca para ti. A ver, la bioética hermenéutica, cuestión de método. Implica que la hermenéutica no es solo teoría, sino es una metodología, una forma de proceder. ¿Se acuerdan del texto que leyeron? Les habrá quedado claro en este texto, ¿no? ¿Qué elementos metodológicos de la hermenéutica de Ricoeur podrían ser aplicados en la deliberación ética de un comité de bioética? Vamos a ver las opciones. A. Excluir las narrativas de los pacientes. No, al contrario, tiene que incluirlas. B. Incluir la lectura e interpretación de las narrativas. ¿Qué más? De los pacientes y sus familias. Y la mediación entre diferentes perspectivas. Aparentemente esa es. Porque la hermenéutica implica diálogo e interpretación de las distintas narrativas o puntos de vista. C.
Aplicar un algoritmo preestablecido. Ah, ya, todo lo resuelve el GPT. No. D, o sea, ¿para qué estudias medicina? Mejor cómprate un algoritmo o una inteligencia artificial que funcione como un médico, dando diagnósticos y tratamientos, ¿no? D, minimizar la discusión y centrarse solo en la presentación de datos. ¿Es solo datos? No, trabajamos sobre los datos, pero los datos no son lo único. E, limitar la deliberación a la opinión de un solo experto. No, entonces la respuesta es la B, como es obvio. Ya, ¿quieren una yuca o quieren una fácil? Eso es que en la medicina va a ser... Yuca, nombre y su apellido, ahí está la fija. Yuca. ¿Quieres la yuca? Ya, ahí te doy la yuca. Bueno, que nos estamos demorando demasiado. Ya, el texto sugiere que la pequeña ética de Ricoeur va de lo optativo, aquello que se puede elegir o no, facultativo, a lo imperativo, y del imperativo a la sabiduría práctica. Si tienes un caso de objeción de conciencia en medicina, es decir, un caso en el cual el médico no puede realizar un procedimiento porque siente que viola sus principios éticos y morales, ¿no? ¿Cómo este recorrido ético podría ofrecer una vía para la deliberación, o sea, para la reflexión, más allá de la confrontación entre el deseo individual y la norma institucional? Yo no quiero hacer el procedimiento porque me parece incorrecto, pero la institución me dice que lo haga. Por ejemplo, te dicen, a ti te toca hacerle la eutanasia al paciente tal, pero mis principios morales y éticos me dicen que yo debo tutelar la vida, no destruirla. Ahora, la bioética, ¿cómo nos ayuda en este tipo de situaciones? Desestimando completamente la objeción de conciencia del profesional. Ya, piña, ya, silencio, vaya y haga la eutanasia. Y si no, le metemos, la empapelamos y de ahí la demandamos. No, pues. B, reconociendo lo optativo, confrontándolo con lo imperativo, buscando... Uy, ya me cambiaron la... Uy, ya nos cambiaron la... No, creo que está un poco... 176, ¿no? Sí, reconociendo lo optativo, confrontándolo con lo imperativo, buscando a través de la sabiduría práctica, es decir, a partir de la reflexión, una solución. ¿Eso sería lo correcto? Sí. Obligando al profesional a actuar en contra de sus conveniencias, de su conveniencia no, de sus convicciones, ¿correcto? Al médico se le debe obligar a actuar contra sus convicciones. A ver, ahí está, el doctor aborto, le encanta hacer aborto. Bueno, no le gusta, pero yo le digo así irónicamente, ¿por qué? Porque lo voy a obligar a hacer aborto. Tú vas a ser el abortero número 1 del hospital. Ya, dale, comienza. Pero yo no estoy de acuerdo, me importa un rábano. Tú agarras tu instrumental y vas y haces abortos así, de manera olímpica, hasta que te demos el premio Guinness. ¿Eso sería correcto, teniendo en cuenta que sus convicciones le dicen que eso es incorrecto? No sería correcto, ¿te das cuenta? Muy bien. Entonces, ¿seguimos con las yucas o quieren las fáciles? ¿Las fáciles? Ya, una facilita. Una facilita. Más fácil que robarle la lonchera a tu compañero. A ver. Ahí estás. ¿Cuál es el principal objetivo de la epistemología médica en el contexto de la práctica clínica? La epistemología médica, ¿para qué nos sirve en la práctica? Para analizar la historia de la medicina en relación con los avances científicos. La historia de la medicina. B, determinar los criterios éticos de los tratamientos médicos. Ojo que el criterio ético más tiene que ver con la bioética. C, evaluar la validez y el alcance del conocimiento médico en la práctica clínica. D, establecer un marco teórico para las ciencias sociales. No, estamos ahí por otro rumbo, ¿no? Examinar la relación entre medicina y tecnología en el diagnóstico. ¿Cuál será? Barco. Evaluar la validez y ¿y por qué no es la C? Analizar la historia de la medicina en relación con los avances científicos. La historia de la medicina. Sí. Y otra cosa es lo que es tu actuar médico en acto. En relación con el conocimiento, el caso y el conocimiento médico. ¿Cómo se construye el conocimiento médico? Claro, tú podrías decir, ¿y qué decía Hipócrates de la medicina? Sí, está bien, funciona. ¿Sabe? El espacio-tiempo, ¿cuál de los dos tiene Dios? ¿El espacio o el tiempo? Todo. ¿No? A ver, El tiempo, Cronos. facilito.
¿Cuál era? Más fácil que robarle la tablet a tu compañera. Todos los hombres... Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, por lo tanto ha de ser hombre. Nos encontramos frente a un juicio de qué tipo. Es una falacia. Es una no. No, está cargando Aristóteles, dice que es una falacia. Todos los hombres son mortales. Perdón. Premisa general. Luego la premisa intermedia. Sócrates es mortal. Por lo tanto se deduce que Sócrates Es mortal. ¿Ah? No, perdón. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, perdón. Hombre, Error de tipeo, perdón. Todos los hombres son... Sócrates es hombre, perdón. Error de tipeo. Por lo tanto, si ha de ser hombre, ha de ser Tal. mortal. Ya. Entonces, ¿qué es? Deductivo. Deductivo, porque parte de lo general y llega a la Todos los Particular. a la convicción particular. Todos Correcto. los hombres. Igualitos son. Claro. Los hombres son iguales. Todos los hombres son infieles. Sí. José es hombre, por lo tanto, Infiel. tramposo. Trampudo. Todas las mujeres son mentirosas. No. Sí. Sí, pero se entiende, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. Es diferente. Juicio por el cual inferimos conclusiones particulares y específicas desde una premisa universal considerada cierta y verdadera. Es un juicio que partimos desde Lo universal. lo universal a lo particular. Particular. Y la premisa es verdadera. Inducción. No. De lo... Inducción. Deducción. Exacto, deducción, correcto. Lógica médica y arte diagnóstico ¿son qué? ¿Cuál es la relación entre la lógica médica y la capacidad de diagnosticar? ¿Te sirve la lógica médica para diagnosticar? Claro. Entonces, ¿cuál es la relación? Ah, ahí está. Lógica médica son sinónimos. Son lo mismo. ¿Son lo mismo? Lógica y diagnóstico, arte de diagnóstico, ¿son lo mismo? Son complementarios. Sería... Ahí está. Son repelentes. O el uno y el otro no. Contingentes. Por tanto, son contingentes. O sea, pueden estar ahí como no. No, tampoco. No son interdependientes. Enano. Ahí está, son ciencias incomunicadas entre sí. ¿Qué? No están incomunicados, al contrario. Son por tanto interdependientes. La lógica médica se usa para el diagnóstico y el diagnóstico requiere de la lógica médica. Muy bien. Podríamos decir que son complementarios o interdependientes. El Muy bien. ocio, ¿no? Siguiente pregunta. Sí. ¿Ven que no, No, está no. tan difícil? Año. O sea, si has estudiado un poquito Interdependientes. De la 10. pero el supuesto ontológico asumido por el médico. O sea, la ontología es la disciplina de la filosofía que nos da la naturaleza o que estudia la naturaleza de la Ni realidad. idea. ¿Cuál es el presupuesto ontológico que asume el médico? Ya ahí está. El médico es hedonista. Ya, mira, ¿lo ves? Mira, No. hedonista. ¿Ves? Médico hedonista. No, el hedonista. No, el hedonista es quien busca El el... pan sexual. Hedonismo. ¿Qué fui? Hedonismo. El hedonismo. Es el que busca el placer. el placer. El hedonista es el que busca, que puede ser, ojo, también placer intelectual, no lo entiendan de manera cochina, ¿no? ¿Ves? Que estás ahí entendiendo mal las cosas. A ver, panpsiquismo. Panpsiquismo, todo es mente. El médico asume que todo es mente. Esto también tiene su propia mente y la mesa también. Y el universo tiene su mente, todo es mente. No, aunque hay autores que piensan eso, pero no. Socioconstructivismo. Socioconstructivismo, ¿será o no será? Primero habría que decir qué es el socioconstructivismo, ¿no? Ya, no es obviamente porque no es un presupuesto ontológico. El idealismo, la realidad está hecha a partir de ideas, es decir, de abstracciones que dependen del intelecto. Por ejemplo, yo la veo a ella y sé que ella no existe, es construcción de mi intelecto. No eres real, ¿No? Eres un producto de mi imaginación. Que te una... Ahora va a ver su nota también. Es idealista. Ahora, ese es un presupuesto de la medicina. Viene el paciente y tú... A ver, primera pregunta. ¿Existe usted o no existe? Ya, ese sería el idealista. En cambio, ¿qué es? Realista. Considera que la realidad tiene una existencia objetiva, fuera de la mente. O sea, no tengo que preguntarte si tú existes o sí. Yo estoy en duda. No, mentira. O tal vez el problema no sea ese. Tal vez el problema sea
si el médico existe. Y si yo no existo, ¿qué hago acá en el consultorio? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Se dan cuenta? No puede ser un presupuesto ontológico asumido por la medicina. Ojo, que en el médico de Google vamos a llegar a eso. El médico Y de si en Google lugar, si en lugar de socioconstructivismo hubiera sido objetivo, ¿sería aún así la respuesta realismo? Socioconstructivista. No, ajá. Un médico. El realismo es más amplio. El realismo incluye, el realismo incluye que las cosas existen de suyo, pero estas cosas que existen por sí mismas de suyo pueden ser tanto... Están afuera de mí. Pueden estar afuera de mí, o bien pueden ser creaciones culturales que por tanto están en el intelecto o imaginario humano. Por ejemplo, los mitos, las leyendas. Bien. Esa es una realidad social. El objetivismo te habla solamente de objetos, cosas. La res extensa. No trabaja con la res cogitans. Si te pregunto el concepto de alma en el pueblo Ashaninka, ¿es algo objetivo? No, es algo que, digamos, es parte del imaginario de un pueblo, ¿no? Muy bien. Luego, la filosofía es una actividad que esclarece el lenguaje. Esto nos lo dice el filósofo Popper. Era la de, ¿no? No sé. Popper. Popper nos dice que para que la ciencia avance las proposiciones científicas tienen que ser capaces de ser falseadas, y aquella que aguante mejor la falsación, esa es la que es más probable que sea cierta. ¿Será eso, Popper? Pero Popper nos dice que la filosofía esclarece el lenguaje. No. Goldstein es un distractor, puse el primer nombre que se me ocurrió. ¿Ya? Escoto es... Mira, encima la pregunta es ambigua. Hay dos autores en la filosofía que se llaman Escoto. Uno del año 800 y el otro del 1300. Uno es Escoto Erígena y el otro es Duns Escoto. Ni siquiera te he dicho cuál de los dos es. Y encima están en la Edad Media. O sea, es un distractor, ¿te das cuenta? Claro, tendrían que saber de un poco más de filosofía, ¿no? Pero la idea era que ustedes se distraigan. Lo que sí les hemos enseñado en clase, Wittgenstein, que nos dice que para poder determinar cuando una proposición es científica y es válida, tiene que tener coherencia lógica interna, ¿no? Muy bien, la filosofía esclarece el lenguaje por medio de la lógica. Muy bien, Wittgenstein. Plantinga sigue vivo, no se ha muerto, pero no, él no dijo eso. Plantinga, eso sí, sigue Wittgenstein, nos va a decir que con la lógica hasta se puede demostrar la existencia de Dios. Tiene una demostración de la existencia de Dios por lógica modal muy interesante. Defiende el criterio de falsación, esa se la dije yo hace un ratito. Popper. ¿No será Feyerabend? Popper. ¿Seguro? ¿Por qué no? Popper dice que todo es falso hasta que se demuestre lo contrario. Ya. Feyerabend, por otro lado, lo que te va a decir es que la ciencia avanza en la medida que rompemos el método. O sea, la gente que ha hecho avanzar la ciencia ha sido aquella que se ha atrevido a romper con el paradigma de su época y establecer un nuevo criterio científico. Por ejemplo, si hablamos de la revolución copernicana, ¿no? Es decir, ¿la creatividad científica implica siempre ceñirse un método? No, implica reformular el método cuando es necesario. Por eso es que su postura es anarquista metodológica y epistemológica. Acuérdense que estamos como sapiens a raíz de qué? Nos votaron el paraíso. ¿Por qué nos votaron? Porque desobedecimos de comer el árbol. La desobediencia causa evolución. No sean obedientes. Ni siquiera los niños deben obedecer, ¿eh? Los que menos deben obedecer porque están en crecimiento son los niños. El niño debe aplicar los ejemplos, compartir las cosas, cooperar, pero obedecer significa abrirse al deseo de otro, obedecer, y eso no está bien para un niño. ¿Ok? No. La desobediencia, ¡viva la desobediencia! Nomás no te vayas a comer la de las luces en rojo del tránsito, eso sí, por si acaso. No. A ver, yo les pongo, ¿ya? Están en luz roja, en Cárcamo, 3 de la mañana, no hay un alma. ¿Qué haces? ¿Te paras ahí a esperar? Es que no, el gobierno no te va a cobrar.
Claro, pero si estás a las 12 del día en la Javier Prado. Ah, no. Ah, ya ves. Entonces, ¿qué hay? Reflexión. Sobre las circunstancias. Reflexión. ¿No? No es que la luz roja ya. ¿Y no hay puesto la luz roja? ¿Por qué no luz morada? Luz morada. Ah, ¿por Luz, qué de, no? luz morada me suena a fiesta. Fiesta. A ver, chicos. Disciplina filosófica normativa que estudia las costumbres. Ah, es fácil esa. Ya, primero, ¿Quién hace la costumbre? ¿qué son las costumbres? De buenas costumbres. La Filosofía moral, filosofía Costumbres, hábitos, moral. la forma de comportarse de un pueblo. La filosofía moral. Sinónimo de filosofía moral, ética. Ah, pero no está ética. Sí, filosofía moral. Si te hubiera venido teoría de la moral, es lo mismo que ética. O sea que todo bien. ¿Listo? Teoría de los valores, no, esa es axiología, es otra rama. Teoría del conocimiento, nociología. Antropología filosófica, otra rama. Teoría política, otra rama. A ver, ¿qué más? Seguimos. Cabecita. Última. Un día de junio de 2020 llegó un paciente con dolor de pecho, adormecimiento de brazo izquierdo, respiración entrecortada, signos típicos de un ataque agudo de miocardio. Y se propone que esta sea la dolencia que aqueja al paciente. ¿Qué tipo de razonamiento se está ¿Cuál es el método utilizando? que usa el médico? Inducción. ¿Cómo se llama? Abducción. Listo. Abducción, correcto, abducción. Luego también va a utilizar la deducción y la inducción, pero principalmente el médico va a usar primero la abducción, ¿no? Tienes algo así como Sherlock Holmes resolviendo un crimen. A través de las hipótesis. Primero abduces y ya de ahí, bueno, puedes aplicar las otras formas de conocimiento, ¿no? De acuerdo con Zubiri, les hice leer un texto de Zubiri, espero que lo hayan leído. De acuerdo con Zubiri, la realidad es percepción. Yo no existo, soy una percepción de tu intelecto. Tú tampoco existes, así que dame celular porque no es de nadie. No, el profesor Vela no existe. Estamos imaginándolo, es parte de la Matrix, ¿no? Entonces, ¿Zubiri piensa eso? ¿Zubiri piensa que es pura percepción? No. Ahí está. Ahí está. El hombre puede acceder A lo real. Accedemos a lo real, claro. Claro, ¿y cómo accedes a lo real? Con tu cabeza y tus sentidos. Las percepciones nos dan un dato. Y nosotros escogemos con el paradigma qué parte de lo real, que es un mare magnum de electromagnética, nos vamos a utilizar. Ahí se encuentra el colapso de la función de onda, la qualia, Soy un pensamiento. el pensamiento sistémico, todo eso. Significa que estás Muy bien, característica del enfoque sentado al lado de cuantitativo. Característica del enfoque cuantitativo. Hace uso de métodos estadísticos. Si yo no existo, Hace uso de entrevistas abiertas. Considera que la realidad es una construcción social. Considera que la verdad es inalcanzable y es nihilista. Cree que nada existe. ¿Cuál de todas será? Fácil, ¿no? Más fácil que ¿Qué hace? la tabla del 1. Estadística, pues. Es cuantitativo, cuenta. Cuantitativo, cuenta. Usa estadística. ¿No? Muy bien. La que hace entrevistas abiertas, bueno, ese es el enfoque cualitativo. Que la realidad es una construcción social, eso está más en el enfoque interpretativo. Muy bien, ¿qué más? La investigación en filosofía, ¿qué estudia? Uy, ese sí. A ver, las características de los cuerpos celestes. No, esa es la astronomía. Muy bien. Las características de las entidades póngidas. ¿Saben qué son los póngidos? Los hongos. No, los chimpancés. Los póngidos son los animalitos. Los chimpancés. Sí. Los póngidos son los chimpancés. Los actos observables exclusivamente o la conducta. ¿Eso estudia la filosofía? No. ¿Solo lo observable? No, ¿y cómo estudiamos la conciencia si no es observable? ¿Qué es real y cuál es el carácter propio de la realidad? Eso estudia la filosofía. Es obvio. Es obvio, sí, hasta por descarte la sacas, ¿no? Hasta por descarte. ¿Bien? No se preocupen que si no se entiende esto bien, en el siguiente ciclo lo van a reforzar. ¿Bien? Gracias. Es cierto. Esa motivación. Ya no lo voy a ver nunca. A ver, muy bien. Falacia. Para una investigación en medicina acerca de la percepción subjetiva del trato del personal de salud para con los pacientes desde el punto de vista de estos, ha de utilizarse un enfoque de investigación de qué tipo?
O sea, tú quieres estudiar a los pacientes, pero no su peso, su masa, sus funciones metabólicas. Tú quieres estudiar cómo ellos perciben el entorno hospitalario. ¿Qué tipo de investigación vas a utilizar? Cualitativa, correcto. Ya, al menos ya diferencian la investigación cuanti de la quali. Ya con eso ya más me doy por servido. Ya. A ver, muy bien. Siguiente. La inclusión de la medicina en las obras de Catón, Varrón y Celso en la antigüedad, quienes no eran médicos, si es que han leído Paideia, se acordarán. ¿Representa qué cosa? A la gente le interesaba la medicina en el mundo antiguo, no solo a los médicos. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que implica? El origen oriental del pensamiento médico. No, nada que ver. ¿En qué momento se menciona China o la India? El desinterés de los clásicos frente al conocimiento empírico. Al contrario, el conocimiento médico es un conocimiento empírico. Y si es que les interesaba, no podían estar ajenos a él. C. La preponderancia de la medicina ayurvédica en Roma. Es la medicina de la India. ¿Se practicaba en Roma? No, en Roma se aplicaba la medicina de Galeno y de Hipócrates, ¿no? Muy bien. La falta de interés en las ciencias naturales por parte de los romanos. No, pero ¿acaso la medicina no está relacionada con las ciencias naturales? Ya. A. La hegemonía y preponderancia de la medicina como parte de la cultura general en la época clásica. Para ser una persona culta en la época clásica tenías que saber de medicina, tenías que saber de literatura, de poesía, de filosofía, de matemática, de música, de todo. Algo así como Leonardo da Vinci, anatomista, inventor, pintor, escultor, el pata no le faltaba, malabarista, lo único que le faltaba, y domador de leones, lo único que le faltaba hacer. Esa es la idea del mundo del hombre clásico, un hombre que puede todo. Estamos hoy. Bueno, chicos. No. ¿Quieren una más? Ya te he dicho, la fija es tu nombre. La fija es la fecha. A ver, una hora más. El pensamiento médico toma de la filosofía el concepto de y lo aplica a la realidad humana. ¿Cómo los filósofos antiguos, Platón por ejemplo, decían esto que tú haces está mal o esto que tú haces está bien? La moral. ¿El concepto de destino? ¿De irracionalidad? No. No. Naturaleza. Lo bueno será lo que es coherente con la naturaleza humana. Si el hombre es un ser social, ¿el psicópata será un buen hombre? No. No, porque es justamente antisocial por efecto de un daño neurológico, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, si él se alimenta bien, ¿le está haciendo bien a su naturaleza? Sí. ¿El concepto de naturaleza de dónde lo tomaron? De los filósofos milesios, esos que se preguntaban por el origen de las cosas, Anaxímenes, Tales de Mileto, cuál es el principio de la realidad, cuál es valga la redundancia, cuál es la naturaleza de la naturaleza. Bueno, entonces ya con esto... Esa es buena. El universo no es una creación, La yapa, profe. es una manifestación. ¿Quieres yapa? Más. Te doy yapa, no mentira. ¿Listo? A ver, ¿quieres una más? O sea, ahora, ¿cómo en otras ocasiones no están tan proactivos? ¿Qué pasó? ¿Les picó una mosca? Una abejita les picó. La paideia griega, ¿qué es lo que busca desarrollar la paideia griega? Sí. ¿El intelecto? ¿Solo el intelecto? No. No, acuérdate, la paideia griega, pai es niño, de ahí pedagogía. También, y también de ahí viene pedófilo, que es una palabra más feíta, ¿no? Pero bueno, es el que ama a los niños, indebidamente, claro. Paideia es la formación del niño. ¿Es una formación solo intelectual? No, ¿de qué tipo de formación estamos hablando? Una formación global. Tanto física como moral. Integral. Correcto. O sea, está bien que seas ratón de biblioteca, pero no hace falta eso. También tienes que ser lanzador de jabalina, espadachín, tienes que ser boxeador y tienes que meterte anabólicos, todo eso al mismo tiempo, ¿no? O sea, tienes que ser una mezcla de Schwarzenegger con Einstein. Es porque es el ideal de la cultura. Sí, pero forma parte de la evolución del universo. Cada paso que dan, ¿sí?, implica una epigenesis del sistema, porque cada cosa nueva que descubres en la realidad y la vives
Ustedes ya no son los de antes. Para el nuevo hijo, ¿sí? Muchas gracias. Va a comenzar a buscar una manera de esa manera. Cuando Tú la tienes. tú seguiste los de ellos, entonces no puedes creerme. Mentira. A ver, una más. Criterio para identificar pseudociencia. El problema de la demarcación. ¿Cuándo estamos ante una pseudociencia? A ver, primero, ¿la pseudociencia tiene observación sistemática? No, esa es la ciencia, por el contrario. Respeta la evidencia. La pseudociencia acepta la evidencia, ¿no? No. Oye, ¿cómo que no? Si la homeopatía está o no respaldada en evidencia. Te meto tu destilado de jugo de cucaracha y vas a ver cómo no eres alérgico a las cucarachas. No. ¿Qué más? ¿Hace uso del método hipotético deductivo? No. Hace uso de la matemática. Plantear hipótesis Incomprobable. posibles de probar. Por ejemplo, tú estás enferma porque por las noches tienes amistad con un unicornio rosado. Significa que metafísica Y el unicornio rosado es tóxico. Metafísica no Esa es una pseudociencia. O por ejemplo, él dice, no, yo estoy enfermo. ¿Por qué crees que estás enfermo? Es que los alienígenas me están persiguiendo y me han Que no enfermado. es metafísica. Me han cambiado mi ADN. Eso es una pseudociencia. Pseudociencia. Ahí está. Ojo que hay gente que sí se cree ese Pseudociencia tipo de es cosas. la ciencia que te quiere Raro, ¿no? engañar. Que Ahí lo que te ven con venden su como ciencia, sombrerito pero es ciencia. de papel aluminio para que los Plantea extraterrestres no hipótesis le den la incomprobables, mente. ¿verdad? Según Mario Bunge, es una pseudociencia. ¿La química? No. No. ¿Astronomía? La Sí. psicología evolutiva. ¿Sí? La astronomía que hasta usa física, matemática, todo eso. Es empírica, no. No, la psicología evolutiva. El horóscopo. No la psicología en general, la psicología evolutiva. Ay, Muy bien. ¿Ya ahora sí ya están cansados, chicos? no. Creo que lo que pasa es que están desesperados. Ya les dije, nos vemos el siguiente ciclo. No, total, no pasa nada. Por mí ustedes pueden estar acá 10 años llevando el mismo curso, no me hago problema. Yo tengo chamba. A ver, rama de la filosofía que estudia la moral. Ay, ya la ética, pues. Del texto sobre el respeto a la evidencia empírica, ¿puede afirmarse que la característica de la ciencia es la búsqueda de evidencia y el tomar dicha evidencia como criterio? El amor continuo por el saber en base a la admiración, el anarquismo epistemológico, la búsqueda continua del ente en tanto ente, el anarquismo lógico. ¿Cuál será? Miren el título le dice todo, sobre el respeto a la evidencia empírica. ¿Cuál será? La ciencia se caracteriza por respetar la evidencia empírica. ¿Ven que no está tan difícil? Rama de la filosofía que estudia la moral, ya lo saben. Al decir de Heidegger, la filosofía es una actividad antes que un producto. La filosofía, para ser comprendida, debe ser analizada desde su origen chino. Chino, no griego, chino. No. Aunque hay filosofía china, pero no, la filosofía se origina en Grecia. ¿Qué más? La filosofía es un producto acabado y empaquetado en el mundo clásico. Ya no hacemos filosofía, solo repetimos. No. La filosofía es una reliquia histórica. No, porque sigue viva. La filosofía es oriental. No, ¿qué? ¿Sócrates qué era? ¿Japonés? No. ¿La filosofía es una actividad antes que un producto? Sí, es una actividad que está en permanente dinamismo, ¿no? La lógica se puede definir como... Ahí está, el estudio de la conciencia trascendental. O sea, estudio de los principios del intelecto. No. Disciplina que estudia la acción humana. No. Esa será la praxeología. Estudio de la belleza. Estética, ¿no? La rama de la filosofía que estudia la moral. ¿Esa es lógica? No. La rama de la filosofía que estudia cómo razonamos, cómo realizamos inferencias y cómo determinar la validez de las inferencias. Sí, que hasta tiene forma matemática. Sí, y se han salvado porque este ciclo no les han enseñado, no les hemos podido, por tiempo, no les hemos podido enseñar el lenguaje lógico. No se preocupen, para el siguiente ciclo van a aprender el lenguaje lógico. O sea, el siguiente ciclo lo van a tener más difícil para probar. Yo te enseño. Como para que se vayan a Trica. O sea, Trica por epistemología médica, ¿te imaginas? Bueno, sí, hay gente que hace Trica por vóley. A ver, la separación de la filosofía del mito fue... ¿Cómo fue? ¿Qué? Fue súbita, inexistente, no hubo. Filosofía y mito es lo mismo. No. Trágica, alguien se murió. No.
Gradual. ¿Gradual? Sí, gradual. Abrupta es lo mismo que súbita, por eso no puede ser. Gradual, gradual. Por eso Aristóteles también les habla. ¿Qué les dice Aristóteles? Hasta los poetas, en cierto modo, también son filósofos, porque ellos se mueven por la admiración ante lo desconocido. La condición sine qua non, La admiración. la dijo Sócrates. Yo solo sé que nada sé. En el momento que tú dices, lo sé todo, ya no filosofas. No sé nada. A ver, ¿qué característica es típica de las Yo solo sé que afirmaciones? nada sé, y por eso quiero aprender. De las afirmaciones pseudocientíficas en medicina, ¿cuál es una característica típica? A. Se basan en evidencia empírica y reproducible. Las afirmaciones pseudocientíficas Falso. se basan en eso. Falso. No. B. No pueden ser sometidas a pruebas o falsación. Mm, Falsación. Falso. ¿Verdadero? Claro. Utilizan metodologías científicas rigurosas. No, pues si no, no serían pseudociencias. Se apoyan en revisiones por pares en revistas científicas. No, obviamente no pueden ser sometidas a falsación. Debe de haber sido el autocorrector que puso ahí falsificación, falsación. Falsación. Listo, ya, 12:56. Ahora sí, ya. No. Ya va policía. Quieren la 185, ya, le voy a dar la última. Completen en la casa todo. Ya. 76 que era. Y las que van contestando me envían y yo les digo sí. Profesor, pero ¿por qué medio le enviamos? ¿Por su WhatsApp? ¿Por su WhatsApp. correo? No tenemos su número. Me han enviado, no, lo tiene, ¿Delegado? Yo, ¿Tú? sí, yo soy delegada. ella lo tiene, sí, la en mi parecita que yo soy la delegada. Ella lo tiene, mándenle a ella me envía y Creo yo un les grupo digo con la sí, no, profesora. sí, no. Cállate. Si es no les digo nada. Vuelvan a empezar. A ver, 172. Con esta nos vamos, cerramos kiosco, ¿bien? Barco es barco. Si la bioética hermenéutica busca responder con justicia, responsablemente a la complejidad de la vida, en palabras de Richter, ¿cómo se manifestaría esta justicia y responsabilidad en el manejo de dilemas bioéticos transculturales? Es decir, tienes un dilema bioético, pero encima le añades la variable transcultural. Dilema bioético con un paciente que habla otro idioma, por ejemplo, el de otro país. ¿Qué te haces? ¿No? Bueno. ¿Cómo se manejaría esta justicia y responsabilidad en el manejo de dilemas bioéticos y en un contexto de pluralismo ético? Es decir, en un contexto donde cada quien tiene su propia forma de comprender la ética. A. Imponiendo valores de una cultura Falso. dominante sobre las demás. Todos sabemos que, claro, la cultura peruana es la dominante, las demás son inferiores. No, eso es lo que pensaban los nazis, ¿no? Correcto. Bueno, todo pueblo tiende a pensar un poco eso, pero bueno. Fomentando el diálogo intercultural. ¿Verdadero? Evitando cualquier interacción con culturas diferentes. No, ni te le acerques. ¿Por qué? Es chino. Si no, no, este es morocho. No, este es morocho. Eso sería evitar interacción con culturas distintas, ¿no? Carita de pakistaní. No, pakistaní es no. Ya, ¿se dan cuenta? Eso es evitar segregación, finalmente. ¿La bioética puede ser segregacionista? A este no lo entiendo, ¿por qué? Porque tengo que atender al blanco primero, este es negro, no se puede. ¿La bioética es así? Obviamente no. ¿A la bioética le importa tu color de piel? No. ¿Tu origen? No. No, así vengas de Melma, no importa. ¿Bien? ¿Qué más? Declarando que la justicia y la responsabilidad son conceptos universales imputables. ¿Será esa? Sí, ¿no? Sí. Sí es. Sí es, ¿no? ¿Sabes cuál es el tema? Que si Falso. decimos que son Falso, imputables, falso. ¿cómo los aplicamos a la relación Falso. concreta? Ya, se hace... Porque nosotros... Se hace difícil, sí. Ajá. En realidad es fomentar el diálogo intercultural. Lo que nos queda es fomentar el diálogo intercultural. Y eso implica que ustedes tengan un poco de conocimiento de la otra cultura. Por ejemplo, si tú te vas de Serums a un pueblito en Chumbivilca, en Aucayacu o en cualquier lugar alejado, se supone que tendrías que tener conocimiento de la lengua del lugar. El quechua, el aymara, el cauqui, el jíbaro o el que sea. Pero tú tienes que tener, al menos quechua, tienes que tener bases de quechua. Y ojo que no todos los quechuas son iguales. Son dialectos distintos que entre ellos, a veces entre ellos no se entienden, ¿no? Así que sí, tienen que tener... Estaban aprendiendo acá quechua y vino la que limpiaba. No sé, quechua no sirve, no usamos ese.
Claro. Se unió al profesor de Keisha. Claro. Es como el inglés el inglés de Escocia. No lo entienden más que los escoceses. Algo así pasa con el inglés. Cada región. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, terminamos. Estudien duro para no darnos el siguiente ciclo, ¿bien? Esto. Nos vemos. En la reforma que crean que ya están hechas. Video.